Un día más en la batalla infinita de Tacticus. Hoy quería hablaros un poquito del gran olvidado de Tacticus, de la facción más olvidada. De hecho, que estaríamos hablando, sin lugar a dudas, de la Guardia de la Muerte. La Guardia de la Muerte está totalmente, o es la menos mimada del juego actualmente, por dos motivos. El primero es que, aparte de Maladus, que suele salir en la primera requisición de nuestro juego, el resto no se pueden conseguir de ninguna manera fácil, aparte de que tener suerte y que nos salgan en la requis. Y además, el hecho de no poderlos de ninguna manera farmear hace que sean muy difíciles de llegar a subir estrellas. Dicho esto, tienen unas sinergias que también lo han hecho muy difícil de jugar. Las explicaremos ahora un poquito todas en concreto. Y luego os iré enseñando en mesa, en la arena, las peculiaridades de estas habilidades, ¿vale? Bien, lo más importante a saber sobre ellos es 2 de movimiento, toda la facción, y que todos tienen resistente, ¿vale? Resistente evita que si el daño no dobla la vida actual, siempre se quedarán a 1 de vida y luego ya evidentemente quedarían caput. ¿Vale? Esto los hace extremadamente duros de matar y con alguna habilidad es más difícil aún de matar. ¿Vale? Si bien es verdad que son los que tienen muchísima vida y mucha armadura, para compensar esta falta de movimiento, el segundo problema de ellos es que prácticamente no tienen ataques a distancia, por lo cual es una facción muy lenta y que es muy difícil de combinar. ¿Por qué decimos que es muy difícil de combinar? Bien, tienen la habilidad de contagios de Nurgle, que la veremos sobre la arena de juego, pero básicamente afecta a todo lo que no sea caos, con lo cual o llevamos full caos o tenemos un problema, ya que nos afectará a nosotros mismos. Veámoslo sobre el terreno. ¿Cómo funciona la habilidad de contagio de Nurgle? Originalmente en el turno 1 y en el turno 2, esta será la hora de contagio. Aquí tenemos nuestro personaje de Nurgle y todo lo que estuviera alrededor tendría la reducción del 20% siempre y cuando no sea caos, aliado y enemigo. Por lo cual, es lo que os comentaba, que Nurgle se beneficia mucho de que solo sea monocaos. Vale, a partir de aquí, esta aura pequeñita, en el turno 3 y 4 pasa a esto. Un área bastante más grande. Y a partir del quinto tenemos esto. Estamos hablando de que aquí es un área enorme. Muy bestia. Todo lo que se encuentre dentro de esta aura tendrá un 20% menos de armadura. Como bien explico, siempre y cuando no sea caos. Vale. Esto lo hace este señor. ¿Qué ocurre si entra otro personaje de Nurgle? Véase cerca. Bien. Vale. Si tenemos cualquier otro personaje de Nurgle cerca, véase aquí. 1, 2 y 3. Todas estas casillas en conjunto, puesto que son las que actualmente entrarían en contacto con los dos, las vamos a dejar marcadas para que lo podáis ver. ¿Vale? En estas 4 casillas actualmente no sería un 20% menos de armadura, sino un 40%. Estamos hablando de 400 puntos de armadura por cada 1000. Si bien para la gente más nueva no tendrá una repercusión importante, estamos hablando de que a finales del juego tenemos personajes de más de 1400 puntos de armadura. Pues restarle un 40% hace de que sean muy resistentes a que empiecen a ser bastante más asequibles. Por otro lado, además, tiene especial importancia en todas las armaduras Gravis. ¿Por qué todas las Gravis? Porque como las Gravis se ha de pasar 2 veces la armadura, es el doble de importante esta reducción de daño.
¿vale? Si le bajamos 200 puntos de armadura a una Gravis, es como si le estuviéramos bajando 400 puntos de armadura a un personaje normal. Básicamente porque el golpe pasa a la armadura y ese daño limpio vuelve a pasar el tramo de armadura, ¿vale? No sería exactamente 400, pero sí que es mucho más importante, sobre todo en Gravis, porque nos ayudará a matarlas. Y hasta aquí sería la explicación básica de Nurgle. Vamos allá con la primer personaje del día. Hablaremos de la pasiva. La pasiva aumenta siempre a todas las unidades adyacentes de caos un punto de movimiento al inicio de nuestro turno, ¿vale? Esta es la mejor parte de esta pasiva, imprescindible si queremos jugar Guardia de la Muerte, y la principal parte de esta pasiva es una que yo no he llegado a utilizar prácticamente nunca. Sí que es verdad que habrá cambios con los nuevos personajes que están saliendo, de los cuales hablaré un poquito en el siguiente vídeo, pero haría que cualquier personaje psíquico, cualquier personaje que hiciera daño psíquico estando en contacto con Corrodilus recibiera daño, pues en este caso por 148 por cada impacto de daño psíquico. Si Tigurius, por ejemplo, se acercara en contacto y activara, o sea, utilizara su activa pegando a 5 objetivos, él recibiría 5 veces este daño. Pero, por desgracia, es muy, muy difícil activarla. Vayamos con la activa. La activa invoca entre un 19 y un 40, llegando hasta un 20-45, creo que igual un poquito más, de activar todos los POCs en el aura de contagio. Veámoslo sobre el terreno de juego, que será mucho más fácil de explicar. ¿Cómo funciona la activa de Corrodilus? Es exactamente igual, ¿vale? Esta es nuestra aura de contagio, por lo cual en turno 1, 2, 3, 4 y 5 y posterior, ¿vale? Él dice, en niveles altos puede llegar a sacar entre un 25 y un 45% de probabilidades un POX en cada casilla vacía. Eso quiere decir que de mínimo saldría 1 cada 4 casillas. Por lo cual, si hacemos 4, otras 4, otras 4, otras 4 y, si no me equivoco, más o menos quedaría por aquí, ¿vale? Teniendo un mínimo de 8 en mesa. Como máximo he llegado a ver hasta 14. Sí, 14. 14 que aparecen, pegan y hacen un daño bastante criminal, ¿vale? Sí que es verdad que es lo que decimos, todas las casillas ocupadas, ya sea porque no hay más espacio, hay enemigos o hay aliados, no se consideran. Por lo cual, todo lo que haya vacío, hay entre un 25 y un 45 niveles altos. Eso significa también que a más casillas ocupadas, más controlamos dónde van a salir y nos aseguramos que salgan más veces donde queremos. Pestilian tiene un par de particularidades. Él es el único personaje actual del juego que puede infligir daño directo. Daño directo se diferencia del daño psíquico en que este sí se puede bloquear, pero sin embargo, a diferencia del daño psíquico, no se puede reducir con habilidades como sería la pasiva de Tigurius, con la pasiva que será de los tiránidos, con lo cual es un daño plano y asegurado. La segunda cosita que tiene, aparte de las habilidades, es esta explosión. Es como la explosión de los mecánicos, de cualquier unidad que explota, solo que nunca dañará a unidades de la Guardia de la Muerte. Sí a Caos, pero a nuestros Guardianes de la Muerte no. Con lo cual, si llevamos una facción puramente de ellos, da igual que nos exploten la cara, por esto que no recibiríamos daño. Bien. La pasiva de él. La pasiva, si bien es muy difícil de activar, actualmente cambiará bastante con la entrada de los 1000 hijos, en los cuales hablaré en el próximo vídeo, ¿vale? Las combinaciones que tenemos. Él añade a todas las unidades que estén en contacto con él con ataque a distancia un impacto de daño de explosión. Además, arrasando a las unidades automáticamente. ¿Qué significa esto? Que nos anularía
cualquier habilidad de resistencia. Es decir, es una habilidad prácticamente en contra de un Yarrick, en contra de Arjak y en contra de ellos mismos, ¿vale? Anulando de esta manera este segundo golpe que a veces hay que darles para eliminarlos. La activa de él funciona por otro lado, nos añade un impacto de daño directo a todos los ataques en melee que explicaremos en el terreno de juego mucho más fácilmente. Vamos allá. La activa de Biólogos, ¿cómo funciona? Funciona exactamente igual que la de Corrodilus, ¿no? Turno 1-2, 3-4, a partir del 5. Una vez se usa todo lo que está dentro de ese aura de contagio, obtendrá ese daño adicional, que es un impacto de ese daño directo. Por lo cual actualmente todos los Pox que vemos aquí pegarían su ataque básico, que serían 2 de daño físico, más 1 de daño directo, llegando a hacer que cualquier Pox mínimo, por mucha armadura que tenga nuestro oponente, quite el daño directo. A cuantos más aliados tengamos, evidentemente más bestia es de esta activa. Puede parecer muy tonta, pero dura 2 turnos el daño. El turno en que la lanzamos y el posterior. De manera que si llegáramos a activar todo lo de Corrodilus ahora, estuvieran recién salidos, pegarían en su momento, y la activáramos de ellos, nuestro turno posterior tenemos ahora mismo 9 tíos con daño directo. Nuestro oponente es muy difícil que pueda matarlo todo o quedarse fuera de rango de todo. Por no hablar de que el aura de contagio ahora mismo sería brutalmente bestia, porque estamos hablando que serían 3 casillas a partir de cualquiera de estos señores, con lo cual más o menos se vendría hasta aquí. Prácticamente ocuparíamos toda la pantalla. De ahí la importancia, sobre todo, de llevar solo caos con ellos. Siguiendo con Nauseous Rodbone, es uno de los curanderos mejores del juego, sobre todo por varias cositas, ¿no? Para empezar tenemos una pasiva que nos permite revivir con un 75% de probabilidades a una unidad, aunque sea arrasada. Esto es particularmente bueno, sobre todo en las unidades del Guardia de la Muerte, ya que es muy difícil que no queden arrasadas, porque normalmente se van a quedar a un punto de vida y con cualquier daño van a quedar arrasadas. El problema de esta pasiva es que solo afecta a unidades caos. Volvemos a lo de antes. O lo juntamos solo con puro caos, o pierde muchísimo esta actividad. Y la activa estamos en las mismas, es muy parecido a lo que sería Incisus, cura todo lo que es adyacente a él, inclusive él, curando prácticamente, el doble a unidades del caos y sin efecto en unidades imperiales. Esto quiere decir que al utilizar la activa no curaremos nadie imperial, curaríamos 950 a las unidades Xenos y curaríamos el doble a unidades caos. Esto no quiere decir que no pueda curar a unidades imperiales. No puede hacerlo con la activa, sí con la habilidad de curar. Con la unidad básica de curar sí podría curar imperiales sin ningún tipo de impedimento. Seguimos con Maladus. Maladus es uno de los personajes más difíciles de explicar tanto la activa como la pasiva. Haré un pequeño repaso y lo veremos en el terreno de juego porque es muy difícil de entender. Vale. Maladus hace 3 impactos de daño de poder al objetivo y desencadena bruma de corrupción si el objetivo es derrotado. Cualquier unidad derrotada por este ataque o por sus ataques adicionales de bruma de corrupción queda arrasada automáticamente. Bien, volvemos a lo mismo que la pasiva de Biólogos. Anula la habilidad resistente, con lo cual es contra otros guardianes de la muerte o contra Yarrick, Arjak, cualquier personaje que tenga esta habilidad. Y bruma lo que hace es un daño adicional, un impacto adicional, que además se reparte a otras unidades. Vamos a verlo sobre el terreno de juego, que lo acabaremos de ver. Maladus es uno de los personajes que es más difícil entender el 100% de cómo funciona. Su activa nos dice lo siguiente. Si él pega aquí, todo el daño sobrante pasa aquí, pudiendo llegar a matar 2 personajes con su activa. Vale, hasta aquí es la parte fácil, pero su pasiva dice que, aunque no utilizáramos la activa, ¿vale?, el daño sobrante de aquí, más un porcentaje, más un daño de energía que no suele ser ninguna locura, pasa aquí. Bien, pero dice también que si esta unidad muriera se traslada a una tercera. Vale.
¿Cómo sacar el 100% de la probabilidad de Maladus? Es que siempre lo tengamos o intentemos colocarlo en rango de 3. Si utilizaremos la activa, matamos, este no moriría, quedaría muy tocadito. Y con un segundo personaje, independientemente de quién sea, si este muere en el turno que le ha afectado la pasiva de Maladus, el daño de la pasiva de él también se aplicaría aquí. Bien que, por ejemplo, tal y como lo habéis visto, es poquito daño, a un nivel 29, y nunca será una locura. Pero es un daño adicional. Es muy difícil de entender y muy difícil de aplicar correctamente, porque un tío de movimiento 2 en contacto con 3 enemigos es bastante difícil de conseguir. Y por último, Tifus. Tifus, si bien es un psíquico que es lo contrario a lo que se suele ver, ya que es el psíquico evidentemente más duradero del juego, siendo muy difícil de matar, tiene la contraparte de su movimiento tan horrible y de que su pasiva no acaba de combar perfectamente con él. Su pasiva lo que hace es que al principio del turno, de nuestro turno, una unidad adyacente enemiga sufrirá daño directo. Esto no suele ser muy bueno, puesto que nosotros preferiremos siempre quedarnos a 2 casillas y activar nuestro ataque psíquico a quedarnos en contacto con alguien que en su turno igual se separa y no nos vale para nada. Por lo cual es una pasiva que es más defensiva que otra cosa. Es que un enemigo se acerque en su turno, nos pegue en combate cuerpo a cuerpo y recibirá este pequeño daño, que en ningún momento es una locura. Si bien sí es limpio, pero no es ninguna locura, con lo cual no sería una de las habilidades a tener en cuenta de ellos. La segunda parte es Viento de Plaga. Viento de Plaga también es un tanto difícil de entender o de ver todo lo que puede llegar a hacer. Si bien inflige daño a la primera unidad que elijamos hasta 2 hexágonos de distancia, infligirá un daño un poquito menor a una segunda que esté en contacto con nuestro primer objetivo y infligirá aún un daño menor a una tercera unidad que esté en contacto con la segunda. Veámoslo sobre el terreno y acabamos de verlo. Su activa dice que daña a nuestro objetivo a 2 casillas, a cualquiera adyacente a él y a cualquiera adyacente al segundo objetivo. ¿Vale? Con lo cual, si la activamos aquí, dañará como daño principal, daño secundario, daño tercero. Si la activáramos aquí, daño principal, daño secundario, daño secundario, daño secundario y daño terciario. Su área de alcance es muy bestia. Hay que tener claro dónde tirarlo para afectar cuantos más objetivos mejor. Por ejemplo, si lo diéramos aquí, aquí haríamos principal, secundario y terciario, con lo cual haríamos bastante menos daño aquí, por lo que sería más interesante aquí, ya que haríamos 3 secundarios y un tercero. Conclusión, si bien es una unidad, un ejército, una facción que tiene mucho aguante, mucha resistencia y nos premia mucho el largo plazo, es decir, cuantos más turnos pasen, mayor serán nuestras habilidades y nuestra plaga, no es una buena idea, puesto que normalmente nuestros oponentes, tanto en arena como cualquier otro modo de juego, no premian el largo plazo en el juego. Hay que jugar muy de amagatotis, muy atrás, muy sobre lo seguro y hacer que las partidas se alarguen. Por lo cual no acaba de ser lo que debería ser. Si bien cambiarán mis opiniones y cambiarán las vuestras, sobre todo cuando hablemos en el siguiente vídeo, de cómo ha llegado a cambiar esta facción con la entrada en juego de los 1000 hijos, ya que actualmente es una de las facciones más difíciles de combar, puesto que hasta hace muy poquito solo teníamos 10 personajes para jugar con ellos, siendo Guardia de la Muerte y Caos. Con la entrada de los 1000 hijos esto cambia bastante más. Primero porque tenemos 15 y segundo porque habrá muchas interacciones que van a cambiar nuestra pequeña manera de ver esto. Si os ha gustado, el like, comentarios por favor, necesito ver si estos vídeos os sirven, si os ayudan, si os gustan, si no os gustan, cositas que queráis que mejore. Y nos vemos en la próxima.